nutricional. Voy a tratar de ser bastante objetiva porque hay mucho para hablar. Voy a hablar de los suplementos orales, del parenteral, de sonda nasogástrica y después vamos a hablar algo acerca de trasplante. Espero que en media hora pueda cubrir todo esto. Suplementos orales, siempre empezamos con esto porque es el primer abordaje para mejorar la condición nutricional de nuestros pacientes. Es lo primero que tratamos de hacer, mantener la ruta oral porque es mucho más fisiológica, es más agradable para el niño, que tratamos de mantener esto durante todo el tratamiento. No siempre es posible, como todos sabemos. A veces tenemos que utilizar estos suplementos orales que son altos en calorías, proteínas, vitaminas y minerales. Son concentrados para que el niño no tenga que comer demasiado para tener todo el aporte necesario. Hay que considerar las condiciones sociales y el acceso a los suplementos orales de la industria para decidir qué es lo que vamos a utilizar, si es comida normal que se agrega a lo que el niño ya ingiere o si van a ser suplementos hechos en el hogar o industrializados. Los comerciales pueden ser muy caros y a veces a los niños no les gusta el sabor, se hartan de ellos porque no tienen mucha variación. Y también tenemos que pensar acerca de el acceso que tienen en las distintas regiones. En términos de indicaciones, es la complementación de lo que ingieren oralmente para tener o alcanzar lo que necesitan de proteínas y calorías. Si el tratamiento tiene un impacto negativo en el tratamiento, podemos llegar a necesitar esto para cubrir las necesidades. A veces no comen tanto como necesitan y hay que complementarlo. Tenemos que recordar que si están utilizando suplementos todo el día, es mejor utilizar una sonda nasogástrica porque si no es demasiado para el niño. Y tenemos un algoritmo de PODC y algunas indicaciones. Es una vía de algoritmos y tenemos indicaciones para lo parenteral, lo oral. Para lo oral indicamos para riesgo moderado, cáncer de alto riesgo, tratamiento intensivo. A veces están alimentándose bien, pero no lo van a hacer a la semana siguiente, entonces necesitan tener suplementación antes de que lleguen a este paso. Si tienen síntomas gastrointestinales que eviten que ellos coman, tienen que incrementar la cantidad de suplementos. Si tienen pérdida de peso, tenemos acá, les quiero mostrar algunos estudios brasileños sobre suplementos hechos en el hogar. Tienen 8 recetas distintas y utilizan como ingredientes base azúcares, grasa, leche, huevo y almidón para crear distintos suplementos caseros que son muy bien aceptados por los chicos. Son 5 veces más baratos que uno disponible comercialmente. El problema son los micronutrientes cuando utilizamos los caseros, porque es difícil de alcanzar la composición de micronutrientes, pero es una alternativa interesante. En otros países se usan distintas cosas que tratamos de poner de manera conjunta o de armar una guía, pero es muy región por región, como ustedes dicen con Argentina. Lo mismo ocurre en Brasil. Nosotros tenemos un país grande con distintas regiones que comen o se alimentan de manera distinta, entonces tratamos de adaptar todo al lugar de origen de los chicos. Nutrición enteral ahora, una sonda nasogástrica. Nosotros sabemos que es posible, es segura para ganar peso en la oncología pediátrica. Sin embargo, hay algunos desafíos y creo que ustedes los han presentado todos muy bien durante la mañana con los casos ilustrativos y los desafíos que tuvieron. Lo que tenemos que tener es un protocolo que sea o que pueda ser utilizado también con gente que trabaja dentro del hospital, porque no siempre es
fácil hacerlo solo con los profesionales. Primero tenemos que hacer que todo el equipo de salud entienda acerca de la importancia de esto, ser seguros cuando hablamos con las familias, y los protocolos siempre nos ayudan para guiarnos. Por supuesto que cada chico es distinto, pero por lo menos todos saben cuál es el plan inicial. Una fórmula concentrada en calorías, en nuestra experiencia, es muy beneficiosa, funciona muy bien. No hay que dar mucho volumen al niño, entonces cuando ellos, de acuerdo a lo que puedan tolerar, se puede variar la osmolaridad y de esta manera utilizar fórmulas concentradas en calorías. En términos de las ostomías o gastrostomías, la COG y la EBSCAN tienen distintas indicaciones acerca de cuándo hay que comenzar con esto. En realidad, todo depende de cuánto tiempo ustedes esperan tenerlo con la sonda, de 3 meses o 4 o 6 semanas. Si ustedes piensan que van a usarlo por más tiempo, tienen la indicación para una gastrostomía. Hemos estado haciendo gastrostomías con más frecuencia ahora que antes y funciona muy bien para los adolescentes porque sacan del medio el tema estético de la cara y eso les ayuda, funciona bien. Indicaciones entonces para el tubo nasogástrico. Buen funcionamiento del intestino, esto es cuando tenemos requisitos nutricionales que están aumentando y que no se alcanzan con lo que el niño come, o que coman y todavía sigan perdiendo peso. En esas situaciones es interesante utilizar, y en estos casos, si durante el día comen bien, a la noche se les da la alimentación enteral y se los deja que coman durante el día. Entonces, una pérdida mayor al 5% del peso corporal, que es muy común de los pacientes que nosotros tenemos. A veces eso pasó ya al momento del diagnóstico, o si han pasado 2 canales de percentilos durante la terapia, si alcanzan más del 80% de las necesidades nutricionales estimadas oralmente o tienen mala absorción. Esto también es una indicación porque a veces hay que darles algún tipo de dieta hidrolizada que no es bien tolerada de manera oral o no alcanza para que el niño se alimente correctamente. En nuestro algoritmo es básicamente la misma indicación que antes, pero el niño puede tomarlos oralmente. En nuestra institución, estas son las indicaciones para el uso del tubo de alimentación en aquellos niños que han perdido muchísimo peso. Con un score de Z menor a -3, vamos directo a la colocación del tubo. Si no es satisfactorio lo que están ingiriendo oralmente o todavía están empeorando su condición nutricional aún con suplemento, también hay una indicación. Y en 2 casos utilizamos esto de manera proactiva para los pacientes con trasplante. Siempre tenemos un tubo de alimentación previa al el comienzo del condicionamiento, tanto para el alotrasplante como el autotrasplante, y también hacemos gastrostomías en aquellos pacientes con carcinomas nasofaringios porque es terrible que se alimenten. Y ahora lo hacemos en el momento del diagnóstico, ya directamente ponemos la gastrostomía y nos ayuda mucho durante el tratamiento. Quiero mostrarles algo práctico de lo que hacemos a diario. Nosotros comenzamos, si utilizamos un tubo enteral, a veces lo hacemos de manera continua o de otra en bolo. En la continua comenzamos de 0.5 a 2 mililitros por kilo por hora y aumentamos de 0,5 a 1 mililitro kilo hora cada 8 a 24 horas, por lo general en 24 horas. Una vez por día aumentamos la cantidad de volumen hasta alcanzar lo que habíamos calculado. En el bolo empezamos con 1 a 5 mililitros por kilo por comida, cada 2 a 4 horas, por lo general 4 horas. Lo administramos lentamente entre 2 y 3 horas, es casi continuo. Entonces la velocidad de infusión soluciona la mayoría de los problemas, como las náuseas,
el disconfort durante la dieta y aún a veces la diarrea. Si disminuyen la velocidad en la cual la administran, esto resuelve muchos problemas. Y nunca aumentamos el volumen ni cambiamos la dieta el mismo día porque no vamos a saber entonces si algo funciona mal o si no es bien tolerado, no sabemos cuál es la razón. Siempre tratamos de empezar con una dieta polimérica, si podemos, que sea hipercalórica e hiperproteica, pero si tienen mala absorción, mucositis y tienen diarrea de la mucositis o de la infección, pasamos a las fórmulas semielementales y las elementales es lo último que utilizamos y tratamos de dejarla por el menor tiempo posible porque no es bueno para el intestino si utilizan fórmulas elementales por mucho tiempo. Por eso elegimos las semielementales. Para pacientes trasplantados, para la mucositis, vamos a las semielementales y funciona bien. Los tubos nasogástricos o las sondas nasogástricas son las que más utilizamos en nuestro centro. El recuento plaquetario tiene que ser de 20.000. Si es menos de 20.000, primero le damos plaquetas y después ponemos la sonda. Uno de ustedes dijo acerca de que la neutropenia no es una contraindicación, porque algunos médicos piensan que la neutropenia sí lo es y por eso no indican la sonda nasogástrica. Y hay que esperar mucho tiempo hasta tener la recuperación medular y se pierde tiempo en el medio. En nuestro centro nosotros tenemos sondas de poliuretano que son muy buenas porque tienen mayor diámetro por dentro, con lo cual no se obstruyen. Las de siliconas son muy cómodas para los chicos, pero tienen un diámetro o un lumen más estrecho y no es tan bueno. Y las de PVC son muy incómodas para el paciente porque cuando pasa la dieta o el contenido sienten algo de dolor y realmente no es el mejor material para utilizar. Es mejor tener las otras dos opciones. Y nosotros les pedimos a las enfermeras que nos ayuden a elegir el tamaño adecuado porque eso realmente hace la diferencia también. Yo quiero mostrarles esta diapositiva porque para nosotros, en los pacientes ambulatorios, no tenemos suplementos comerciales o dietas comerciales y tenemos que utilizar muchas de las hechas en casa, como les dije, de las caseras, en especial en la alimentación enteral, y utilizamos estas comidas densas, con nutrientes densos, les enseñamos a los padres a hacerlos y a veces tenemos donaciones para poder utilizar las comerciales. Por ejemplo, en 2 de las comidas, almuerzo y cena, y el resto utilizamos fruta y leche o alguna otra cosa. Y en ese caso, si están educando a los pacientes, tienen que hacer foco en la seguridad de la alimentación porque es muy, muy importante para que ellos tengan mucho cuidado acerca de qué ponen en la sonda nasogástrica, la tienen que limpiar muy bien y por lo general nosotros utilizamos jeringas porque no tenemos bombas de alimentación, entonces cuando están en sus casas utilizamos las jeringas y si esto no funciona, utilizamos la alimentación por gravedad. En esos casos tienen que comprar las bolsas y todo, pero gracias a las fundaciones que tenemos allá también nos ayudan mucho con los pacientes ya externados y podemos hacer alimentación por gravedad y que nos soluciona mucho y además pasa más lentamente. Nutrición parenteral. La indicación o las indicaciones son las mismas que antes, excepto que no se puede utilizar el tracto gastrointestinal. Una enfermedad injerto contra huésped, mucha diarrea, mucositis principalmente, son algunos de los ejemplos en la oncología pediátrica en esos casos. La nutrición parenteral se indica. Tiene que ver con los riesgos y las ventajas y analizando paciente por paciente. Hay que esperar o pensar que se va a utilizar la nutrición parenteral por lo menos por 5 a 7 días. Si ustedes creen
que lo van a utilizar 1 o 2 días, no tiene sentido en realidad comenzar o enfrentar el riesgo de la nutrición parenteral. Y si el niño está muy desnutrido, hay que pensarlo también, la edad. Pero si no planeamos usarlo por lo menos 5 días, ni siquiera comenzamos con este tipo de nutrición. Y en nuestro entorno hemos empezado, o lo que tenemos es una realidad que es que no tenemos acceso a la nutrición parenteral en muchos centros. A veces está disponible, pero no para todo el mundo. Y la solución que encontramos es cómo se pueden reemplazar con algunos compuestos caseros, como hacemos con los enterales. Lo que sugerimos es agregar proteínas, si las tienen disponibles en el centro, a una salina con dextrosa, agregarle la proteína y de alguna manera le están dando entonces un aporte proteico parenteral. No hay muchos estudios que analicen las intervenciones en oncología pediátrica. Esta revisión de Cochrane, que apareció en el 2015, nos dice que necesitamos más investigación porque no hay mucho en este área, pero hay alguna evidencia acerca de la nutrición parenteral, pero son estudios antiguos y tenemos que esperar a tener estudios con mejor diseño, que sean randomizados, multicéntricos, para poder llegar a una conclusión desde el punto de vista científico. Pero nuestra experiencia diaria es que la nutrición enteral se tolera muy bien y funciona muy bien. Hablemos ahora entonces del trasplante de células hematopoyéticas y qué podemos hacer desde el punto de vista de la terapia nutricional. Le agregué bastantes diapositivas a esto porque hay un poco más de publicaciones y lo que quiero darles es el foco que tenemos en nuestro centro, donde yo trabajo. Básicamente está esta otra revisión de Cochrane. La primera fue en el 2002, sin ninguna verdadera conclusión, que fue actualizada en el 2009. Y ahí podemos ver que lo primero que dicen que hay que considerar es la oral y la hidratación, pero también sugieren que si hay falla gastrointestinal severa, aún hay que empezar oral, enteral y después parenteral. Entonces hay conclusiones que nos dicen que es mejor utilizar enteral que parenteral. Para estos niños sabemos que oral es realmente difícil. Yo no sé si ustedes tienen las mismas experiencias acá, pero realmente no se alimentan durante el trasplante. Es muy difícil lograr que lo hagan. Y utilizamos por ende sondas de alimentación con todos. Este es un estudio del 2012 que compara la enteral y la parenteral y ellos vieron beneficio con la enteral y este es uno de los trabajos en los cuales nosotros nos basamos para armar nuestro protocolo. Esto es del 2017, es otra revisión que dice que deberíamos considerar la enteral como primera elección y esto es algo que ha cambiado desde cuando nosotros empezamos los trasplantes, porque antes usábamos parenteral para todos y esto ha estado cambiando. A finales del año pasado, este trabajo habla de resultados tempranos en pacientes que comparaban enteral versus parenteral y vieron mejoría en la mortalidad general, en la mortalidad relacionada con la recaída, en la enfermedad versus huésped aguda, en el tema de las plaquetas y las necesidades de transfusión y en la estadía hospitalaria, en aquellos pacientes que utilizaban enteral en vez de parenteral. Este otro trabajo es una versión más actualizada, no solo
Es en población pediátrica, es población general y todavía necesitamos tener estudios bien diseñados que nos digan qué es mejor. El año pasado tuvimos una reunión en Brasil hablando acerca de la nutrición y el trasplante de células madre, de médula ósea. Este es el algoritmo al cual concluimos para pacientes trasplantados. Está en portugués, les pido disculpas, porque está siendo sometido para publicación, pero básicamente nosotros lo que decimos es que necesitamos poner sondas de alimentación para aquellos pacientes que no pueden hacerlo oralmente y si no pueden, en parenteral, que fue lo que estuvimos haciendo en nuestro centro. Este es el protocolo en nuestro centro. Tubos de alimentación para pacientes trasplantados si tienen un diagnóstico de cáncer o si son menores de 3 años, si el índice de masa corporal o el score Z es menor a 0 o tienen un percentilo de medición promedia de la circunferencia del brazo menor a 10. Y esto nos ha ayudado mucho como parámetro. Y cuando analizamos los datos antes y después de implementar este protocolo de la nutrición enteral, vimos el peso, sí, lo miramos, pero no importa demasiado porque varía mucho con el trasplante. Pero en el cambio del perímetro del brazo lo pudimos mantener durante el trasplante. Antes perdían casi un 8% de esta medición durante el trasplante, que es muchísimo. Y ahora logramos mantenerlo, que realmente es nuestro objetivo durante este procedimiento. Y cuando hablamos del uso de nutrición parenteral antes y después de utilizar este protocolo, es drástico el cambio. Vean lo poco que utilizamos ahora. Antes era casi un 70% con nutrición parenteral y ahora solo es un 8%. Y esto no es solo importante por el riesgo de infecciones, pero también es costo hospitalario que estamos salvando y esto ha impactado mucho. Y es bueno para el hospital, todo el mundo está contento porque hemos reducido los costos, pero sin dejar de lado el cuidado clínico de nuestros pacientes. Y les quería mostrar, esta es una paciente que trasplantamos. Es solo para mostrarles, si ustedes trabajan de manera conjunta, los médicos, las enfermeras, el equipo de nutrición, trasplantan al paciente, nosotros tratamos el lado clínico y también tratamos la nutrición al mismo tiempo. Ella tenía alimentación enteral y parenteral, a los 10 meses estaba muy emaciada, como ven acá, y en 50 días tuvo una recuperación fantástica. Esto es un par de veces más tarde y hoy, actualmente, la semana pasada en mi consultorio, tiene 4 años y está fantástica. Pueden ver cómo podemos trabajar de manera conjunta y tratarlos de manera abarcativa e inclusiva. Es difícil a veces hacerlo, pero vale el precio. Muchas gracias.